Aquí estamos transmitiendo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, esperando que el pastor Osvaldo se haga presente en la emisión en vivo en el recorrido del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos en el capítulo 8, en el verso 11. A ver, pastor Osvaldo, hágase presente en la emisión en vivo como el genio de la lámpara de Aladino. Y ahora mismo invoco las palabras cabalísticas Mene, Mene, Tekel, Uparsin, o también puedo decir Kalamazuca, Fufu, y el pastor Osvaldo aparecerá. Pero no lo veo, pastor, no lo veo. Vamos a ver si en sello nos puede responder, pastor. Ah, ya está el pastor aquí, Osvaldo. Lo agregamos y vamos a ver, ahí aparecerá el pastor. Listo, pastor, ¿me escucha? Bueno, un saludo cordialísimo para usted, Pastor Gamaliel, y para toda la gente que nos está aquí acompañando, bien sea a través de Sello, o a través de Facebook, o a través de Radio Integral. Saludo cordial, abrazo fraternal. Bienvenido, Pastor Gamaliel. Gracias, pastor, aquí estamos. No sé si se esté retransmitiendo o se escuche doble allá en el sello. Espero que no. Ahorita vamos a ver. Pastor, estamos aquí avanzando en el libro de los Hebreos, capítulo 8, y le leo donde nos quedamos ayer en el verso 11. Dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ya quedamos, pastor, quedamos de acuerdo en que el santuario celestial nada más se usó una sola vez la expiación, y que no es hecho de manos, que Moisés lo miró allá cuando anduvo 40 días y 40 noches, y luego otros 40 días y 40 noches. Y pues le leo entonces el verso 13 para contrastar. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ahí está haciendo alusión al rito para las llagas, para los leprosos, todo eso, ¿no? El rito de la becerra. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Amén. Para que sirváis al Dios vivo. A ver, pastor, del verso 11 por favor, el 14, las versiones y su comentario. Cambio. Bueno, vamos entonces aquí con la TLA. Dice, pero ya que Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que estaban impuras no pueden rendir culto a Dios, pero se consideraban puras si se les rociaba la sangre de chivos y toros, las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu
que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, sin pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Le leo la NTV. Dice la NTV que está muy unida a esta otra versión. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Como diría alguien, más claro no canta un gallo. Esto está muy claro, Pastor Gamaliel. Cambio. Pastor, no cabe duda que Jesucristo es el campeón en el libro de los Hebreos, superior a los ángeles, superior a los profetas, a los patriarcas, superior sacerdocio, superior pacto, y ahora su sangre es superior a la de los toros y de los machos cabríos. Y entró en un santuario superior, en el del cielo, no hecho de hombres. La preeminencia de Cristo, pastor, se va haciendo más patente a medida que avanzamos aquí en el libro de Hebreos. Entonces, como está tan claro, leemos en el verso 15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. Qué curioso que aquí mi arcaica Reina Valera no diga mediador del nuevo pacto. Veremos cómo dicen sus versiones, pastor, pero es el nuevo pacto, ¿no? Nuevo pacto. Pareciera que en mi arcaica Reina Valera se refiere a los libros de la Biblia de Mateo en adelante, pero es el nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, ¿será, pastor, que se refiere a testamento en lugar de pacto, como cuando hace uno un testamento y le voy a dejar la herencia a fulano, pero mi hijo no la puede cobrar hasta que yo me muera, ¿no? Vamos a ver cómo dicen sus versiones ahorita. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Oiga, pastor, está introduciendo aquí un nuevo elemento, la muerte del testador. A ver, léanos sus versiones y vamos a sacarle jugo a este comentario. Cambio. Es que casualmente, dos cosas, pastor. Una, que usted se ha olvidado del nombre del programa. Acuérdese. La tacita. La tacita de café. Y dos, casualmente le pusieron a la división de la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a causa de la traducción que está en estas Biblias, que parece que es más ajustado que el Nuevo Pacto, pero realmente el Testamento tiene que ver con eso que fue escrito, con eso que fue prometido y con eso que ha sido dicho. Entonces las nuevas versiones utilizan Nuevo Pacto, pero a eso se debe, para recordarnos lo que está en el Antiguo
pacto en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento. Eso es como los ateos que todos los días citan el tiempo del nacimiento de Cristo. Estamos en el 2018, hace 2018 años que nació el Señor Jesucristo, aunque hay algunas discrepancias en edad, pero ateos o no ateos en el cielo y en la tierra tienen que acordarse de Jesucristo todos los días. Cada domingo, así sean ateos, tienen que recordar que el primer día de la semana resucitó el Señor. Esto es como para que nadie dé disculpa y diga, no, yo no sabía. Porque cuando aparezcan delante del Señor, digo, aparezcan porque yo no voy a estar allá en esos juicios. Yo estaré libre observando todo lo que está pasando allí. Y por supuesto que doy por contado que usted estaría ahí a la derecha, seguramente, o a la izquierda mía, o adelante, o yo no sé cómo. Bueno, voy con la lectura de estas dos versiones. Por eso es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que había cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Le leo la NTV. Dice de la siguiente manera, la NTV, por eso Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados para recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo para librarlos del castigo de los pecados. A ver que leí inversamente. Ahora voy con la ETLA. Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servimos al primer pacto. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Cambio. Ahí está, pastor. Pastor, entonces fue una ofensa literalmente cuando el hijo pródigo, que después se le llamó el hijo pródigo, le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. No se debió esperar a que muriera su papá. Cambio. Claro, pastor, una ofensa bien tremenda, reclamando lo que no había trabajado, porque hubiera dicho, deme lo que he trabajado, pero dame la herencia. Y fue una gran ofensa reclamar, aún dentro de la cultura, reclamar la herencia sin haberse muerto el padre. Por supuesto que sí, pastor. Ok, que quede claro, pastor, aquí a primera vista parece como que el padre o Jehová, si le queremos llamar así, es el testador o el que hizo el testamento, pero no, parece que Cristo es el que hizo el testamento y hasta que muere Cristo se puede cobrar. Sí. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Cambio. Sí, el Antiguo Testamento lo entrega el Señor allá con las tablas de la ley, pero ese funciona hasta cuando el Señor Jesús establece ese Nuevo Testamento, que es cuando Él celebra la Pascua y establece la Santa Cena para nosotros. Allí entonces está diciendo, esta es la sangre del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que ahora hago con ustedes. Él estaba un día antes de su muerte. Al siguiente día es cuando es crucificado y en el momento de él morir, pone en vigencia ese Nuevo Testamento y digamos así, es ratificado
con su resurrección, diciendo, no es cualquier testamento, no es cualquier pacto el que se ha hecho, es nada más ni menos, sino del que murió y resucitó. Pero realmente en el momento en que Cristo muere, entra este nuevo testamento, este nuevo pacto a ser vigente. Cambio. Ahí está la aclaración, es mediador del nuevo. Sí. Sí, y dice, por eso ni el antiguo fue consagrado sin sangre, se derramó sangre de animales, entonces en el nuevo, ahí cobra valor o, sí, valor o forma las palabras del Señor, esta es mi sangre del nuevo pacto, Sí, o del señor. Nuevo Testamento, Sí. que por vosotros es derramada. Muy bien, pastor, a ver un poquito de la sangre del antiguo pacto en el verso 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, a ver si las versiones nuevas nos aclaran esto de hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Esto nos lo dice a ver, tengo la referencia en Mateo 26, 28, cuando el Señor dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Pero bueno, son las palabras de Moisés. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A ver, pastor, léanos por favor y háblenos un poquito, escuchamos su comentario, cambio. Esto para que entendamos la importancia de la sangre, y me gusta recalcar cuando hablo de la sangre tres cosas. Uno, los muertos no pueden ser redimidos. La oportunidad de pedirle perdón a Dios y de servirle a Dios es mientras estamos vivos. A lo que nuestro cuerpo está separado del alma y del espíritu, ya quedamos sellados eternamente salvos por la sangre de Cristo o eternamente condenados porque entramos a un estado espiritual. Dos, la razón por la cual Satanás no puede ser redimido, no puede ser salvo, no puede ser rescatado, es porque él no tiene cuerpo como nosotros lo tenemos. Por eso Jesucristo tuvo que venir y tomar cuerpo humano para poder derramar la sangre, identificarse con nosotros y salvarnos. Ahora, toda la sangre que se derramó y que se dio era un símbolo de lo que había de venir. Estaba cumpliendo una función en fe, digamos. Esa gente que hacía el sacrificio que era cruento. Pastor, cuando uno ponía las manos sobre ese corderito y luego lo degollaban y uno miraba cómo salía su sangre y cómo moría porque él estaba tomando el lugar nuestro. Eso es lo que ilustra lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. En tercer lugar, de ahí la importancia que se le tiene que dar a la sangre de Cristo. No, que ahora con las reliquias y que aquí hay una gota de sangre y que aquí apareció, todos esos estafaderos, todas esas mentiras, todas esas cosas, eso no es cierto. Pero sí, según la palabra de Dios, mire que el Antiguo Testamento, lo primero que el Señor le dice al hombre es, usted puede comer carne, mas no su sangre. Es ratificado luego, porque conste que Noé no vivió bajo la ley, ni fue para el pueblo de Israel. Pero luego al pueblo de Israel se le ratificó y se le dijo, no, no coman sangre. Y en tercer lugar, ya a la iglesia judía y gentil, a nosotros se nos dice, no coman sangre. Eso debe de ser escuchado porque Dios lo dice. Y uno dice, pero ¿por qué tanta importancia a la sangre? Porque la sangre es el medio de nuestra redención, ¿no? Como dicen por ahí sus buenos amigos los testigos, que es el alma, que y otras cosas más por allí, sí, sino que es el medio por el cual Dios nos trae redención. Le leo versículo 19 hasta el 22. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó
en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Le leo la NTV. Después, dice, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto en el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Me está gustando esta versión NTV. Tiene aclaración, pero tiene fuerza en lo que dice. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cambio. Muy bien, pastor, sí, esto es ahí, es algo contundente, ¿no? Sin sangre no hay perdón. Vale la pena leer la referencia, se refiere a Levítico 17, 10 al 11, y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Ahí está la remisión, pastor. Entonces, el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, o sea, el santuario de abajo, ¿no? Sí. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque, pastor, qué tremendo está esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. A ver, pastor, el punto que me llama la atención hasta ahí, antes de avanzar, la sangre de los toros, el machos cabríos purificó las figuras, pero para purificar el santuario celestial, la sangre de Cristo. Eso está tremendo, pastor. Porque, y este es un gran misterio, no nos vamos a meter por ahí, pero como José no intervino en la concepción del Señor, la unión hipostática, todo este asunto, pastor, pero era sangre no común, no era como la mía. Yo pienso, pastor, que mi vida puede valer la suya o su vida puede valer la mía. Yo puedo morir por un hombre probablemente, pero no puedo morir por todos los hombres. Pero la sangre de Jesucristo purificó el santuario celestial y cubre toda la tierra, limpia a todos los hombres, pastor. Cambio. Es algo donde nuestra pequeña mente no alcanza a entender la magnitud, pero gracias a Dios por su palabra que nos explica. El versículo 23 dice: por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo, pero lo que hay en el cielo
necesita algo mejor que sacrificios de animales. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Tenaz. Le leo el siguiente, este está clarísimo. Le leo el siguiente, la siguiente versión. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo deben ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, mis estimados hermanos. Es decir, que el apóstol aquí nos dice, hay un santuario terrenal, hay un santuario celestial. El santuario terrenal tenía la función de ilustrar, de mostrar, de ser como una parábola tal vez, de una maqueta, ¿no? Y aquí se hizo ciertas cosas, pero lo verdadero, lo que trae salvación, lo que va a traer el cambio para ustedes, lo que va a valer delante de Dios es lo que va a suceder en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra Jesús vino para cumplir, pero él tenía que subir a presentar su sangre, su sacrificio, y me gusta la TLA, aquí en esta dice, y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone, como nuestro mediador, que es el Señor, que compró nuestra salvación, que pagó el precio con su sangre preciosa. Cambio. Oh, pastor, qué tremendo. Entonces se rasga el velo del templo acá. Cristo no entra en el de acá, sino penetra los mismos cielos. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero subo a mi Padre. Entonces, pastor, mire, no pretendo ahondar en el tema porque tenemos que avanzar, pero le ofrezco Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo allá. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. Hay un santuario celestial, pastor. Y el arca de su testamento, o sea, lo que vio Moisés en el monte de allá en el Sinaí, que si vamos usted y yo a Israel, lo invito a escalar el Sinaí, se anima. El camello cobra Claro. $12, pastor. Puede subir en camello o puede subir a pie, pero pues me da miedo a pie, subir ahí. Pie. A pie no subimos. Ok, pastor. Claro. Allí tuvo la visión, pero aquí dice que Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Lo que vio Moisés, ¿no? Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Solo para mencionar que está allí el santuario, está el arca, y ya sin meternos en escatología, pero fue visto, lo van a ver, se va a ver, pastor, lo que miró allá Moisés, se va a ver, cambio. Bueno, permítame saludar aquí a nuestros fieles y firmes. Edgar Flaco, muchas gracias. Osvaldo Castro dice, un gusto ver el programa, aprendiendo con sus enseñanzas. Dios los bendiga, pastores. Saludos desde Mochis, Sinaloa. Qué bueno. Flor Esmila Buritica, desde Bogotá. John Ortiz, desde Cali. Fran Balbuena, desde Cali. Aurora Córdoba, si no me equivoco, desde Suiza. Osiel Bernardo, también. Y pues los que usted tenga por allá por su página, Pastor Gamaliel. De verdad que es un gran honor, es una gran bendición poder tener todas estas verdades.
Le cuento algo, Pastor Gamaliel. Cuando yo estudié la carta a los Hebreos, no me fue clara, primero porque la versión 60 no tiene la claridad que tiene estas versiones. En segundo lugar, el profesor no enfatizó estas grandes verdades. Yo me acuerdo que el profesor enfatizó mucho sobre el tabernáculo y sobre todas estas cosas y sobre el capítulo 10, que eh, el que peca irremisiblemente y cosas así, pero no desenredó estas verdades, porque estas verdades lo llevan a uno a decir, no hay otro medio. Es que cuando la Biblia se relaciona como un todo, no hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro camino sino el Señor Jesucristo. Esto, si lo entendieran muchas personas, no se apartarían del Señor de la iglesia. Claro que se da porque muchas veces hay mucho juicio, mucha condenación, y entonces se le enseña a la gente que si alguien peca ya no tiene más oportunidad. Y el ignorar la palabra hace que entre la gente en juicio y se sienten ya que no hay perdón. Y algunos dicen, esto está muy duro, como le pasaba a estos judíos, a estos hebreos, esto está muy duro, me regreso a la antigua que es como más fácil. O fascinados, como le pasó a los Gálatas, pastor. Los Gálatas se fascinaron con lo que ahora se están fascinando la gente con las iglesias mesiánicas, las falsetas, ¿no? Porque de pronto de mesiánico puede haber algo real, porque no hay falso si no hay verdadero. Pero esta gente que está fascinada con sus velos, con sus guardar el sábado, con sus velitas, con todas estas cosas, pues miren que están en un fuerte problema de apostasía, de rechazo, de no darle el valor a lo que Jesucristo hizo, que es lo que estamos viendo en la palabra, cambio. Sí, pastor, porque ya está hecho, ya está consumado, ya está confirmado, ya dice que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez ya, déjese de ustedes de simbolismos y figuras y ya, esto ya, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada. Sí es, pastor, es grave volverse a las figuras de cosas que ya están hechas no aquí abajo, sino en el cielo. Saludamos a Olga Torres, a Patricia C. de Torres, a Ociel Bernardo, que está viendo el video, Aura Córdoba, Frank Balbuena, Osvaldo Castro, Lidia Vega, Edgar Flaco Martínez. Y permítame saludar, pastor, a los que están ahora en sello y vamos a abrir el micrófono. Tenemos a Chiqui Duval de España, Cristo es mi pastor de allá de Brasil, Danitza Rodríguez de Panamá, Eduardo Veraza, creo que es de mi hermano de Nuevo León, me parece. Tenemos a nuestra hermana Rosy, Juan Lucas, Julio de Argentina, Leticia Isabel, Liliana, Princesa de Dios, Luisa Gavarri, Salvo por Gracia, Yesaya, y yo soy segundo. Pastor, el tema es tremendo. Ahorita le voy a dar otro texto misterioso. Quisiera que me lo leyera en varias versiones, pero vamos a abrir el micrófono. A ver, hermanos de sala, si quieren reportar sintonía o quieren saludar. Ahora mismo los escuchamos. Cambio. Vamos a ver, perdón. A ver, Radio Integral. Cambio. A ver si se anima, pastor, a saludar. Bueno, si no saludan es porque están bien entrados en el tema. La tacita de café. Ok, seguimos. Pastor, ¿cómo dicen en sus versiones Colosenses 1:20? Solo por esto de la sangre de Jesucristo que pacifica o que purifica también lo que está en el cielo. Colosenses 1:20 dice desde el 19, por cuanto agradó al Padre que en él o en el Hijo habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así,
pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Pero mi arcaica Reina Valera dice pacificando, como que estuvieran en pleito ahí arriba. No sé, pastor, pero a ver, sáquenos de la duda con sus versiones. Cambio. Ya le leo aquí. Permítame antes de leerle mi versión. En el Salmo 23 hay una figura muy linda y es: mi copa está rebosando. Entonces el salmista hacía referencia a que cuando alguien llegaba de visita, el anfitrión siempre estaba llenando la copa, siempre. Si quería que se estuviera 2 días, 2 días le mantenía la copa llena. Pero a lo que él quería, ya que se terminara la visita, dejaba de echarle el vino. La enseñanza es que el Señor todo el tiempo mantiene la copa rebosando, es decir, el Señor nunca se cansa de tenernos con Él. Esta enseñanza yo la di, por supuesto, en la iglesia, y aquí la operadora de audio me mantiene siempre el pocillo, el vaso rebosando de café, es decir, no hay problema. Manténgase allí, que entonces durante el programa, como 3 o 4 veces me puede llenar el café, es decir, ella viene y se asoma y dice: si falta le vamos a echar más. Siempre me recuerda el Salmo 23. Le leo las versiones de la versión TLA en Colosenses 2, me dice el 19 en adelante. Dice, Uno, pastor. 1, 19 y 20. Colosenses 1. Colosenses 1, 10, 1, sí, 1, 19 y así, 20. 1, 19, 20 y 21 le leo. Y en él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo todo el universo, corrijo, por medio de Cristo, Dios hizo todo el universo volviera a estar en paz con él. Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Cambio. Mire qué bonito, pastor, leer las versiones, porque la arcaica Reina Valera dice pacificando por la muerte de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Pero las nuevas versiones dicen todo el universo, ¿no? Todo el universo. Entonces ya me quita la idea de que había algo sucio en el cielo o algo así, y lo estaba relacionando yo con que la sangre pues había penetrado el cielo, pero más bien es reconcilió al mundo entero, ¿no? Reconcilió a todo el mundo. Muy bien, pastor, avanzamos aquí. Dice entonces en el verso 26, bueno, del 25 para contextualizar, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Pastor, sacrificarse a sí mismo. Mire, cuando ya hablamos de la divinidad, la unicidad, la Trinidad, hay muchas preguntas, ¿no? Pero algo es muy claro. Dice Jesucristo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí misma, mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pastor Osvaldo, yo tengo poder para ponerla, pero no tengo poder para volverla a tomar. Señor.
Usted puede poner su vida, Claro. pero a ver, resucite. Ahí no hay tal. Ahí ya no. Entonces, pero aquí hay dos cosas, ¿no? No lo obliga el Padre, sino que en San Juan capítulo 10 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Este mandamiento recibí. He oído ateos que dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué mandó a su chamaco? ¿Por qué lo sacrificó? Que quede claro que sí, este mandamiento recibí de mi Padre, pero Él obedece no forzado, sino la pongo de mí mismo. Es importante esto, pastor, que no veamos a Jesucristo como un sacrificio forzado, sino se ofreció a sí mismo. Aquí hay una expresión, dice, por el Espíritu Eterno, ¿verdad? Se ofreció. Entonces sí me gustaría que leyeran las versiones, el verso 25 al 26, pastor, cambio. No, y es muy importante lo que usted está diciendo, muy, muy importante. Cuando se dio a sí mismo, mire que en Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Luego en Filipenses dice, él mismo se despojó, fue él mismo. Y él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Eso es muy importante, porque algunos ven que fue la equivocación y dicen que lo que dio como un poco de origen a esas cruzadas y a esa persecución tan tremenda, y cuando se echaban la culpa entre los judíos y los romanos. No, ustedes fueron los que mataron a Jesucristo. Y los otros decían, no señor, fueron ustedes los que mataron a Jesucristo. Y hubo discusión tremenda allí, de tal manera que eso llega a repercutir hasta en los cuadros esos donde pintan al Señor crucificado y que le ponen su trapito cubriendo allí sus órganos sexuales. Esa fue idea romana para quitar la idea judía, porque los judíos, ellos eran circuncidados, los romanos incircuncisos. Entonces, todas esas cosas tienen su razón de ser, todo eso tiene su... Entonces aquí otros, por lo menos yo llegué también a pensar y decir, pero a mí ¿por qué me van a echar la culpa de la muerte de Jesucristo? ¿Por qué si yo no estaba por allá, número uno? Yo no soy judío ni romano, yo no tengo que ver con la muerte de Cristo. Si yo hubiese muerto en ese tiempo, me hubiera condenado, porque no estaba aceptando el sacrificio de Cristo. Es como cuando estoy muriendo de una enfermedad, de una mordedura, de una serpiente, y hay el antídoto, pero yo no lo acepto. Es que hay que aceptar, hay que apropiarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros llegan a decir que la muerte de Cristo fue una rebelión cuando lo presentan como revolucionario, como guerrillero, como, bueno, todas estas cosas, que él murió por una causa, y la causa social, y la causa no sé qué, y entonces presentan la muerte de Cristo como un accidente, es decir, no que él se ofreció, no que él tenía conciencia de todo eso, sino que llegó a suceder, como murió el Che Guevara, o como mueren todas estas gentes que murieron por una causa, pero a fin y a cabo no fue porque quisieron morir. Ninguno, por ahí de pronto dicen, si me toca morir, muero. Y lo que usted decía, yo tengo hasta disposición de hacerme matar, pero de resucitar no. Eso sí me toca pedirle al Señor que me resucite. Él sí tenía el poder de ofrecer su vida y de resucitar, que eso hace diferente a todo lo demás. Y estoy emocionado y le leo. No entró para ofrecer como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer la sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre, se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Le leo la siguiente versión. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra,
que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte, en sacrificio. Pastor, dos grupos están teniendo tremendo problema. Uno, la Iglesia Católica en la repetición del sacrificio de Cristo, y grupos de la ley o judaizantes, o bueno, que todavía sacrifican. Escúcheme bien, sacrifican animales todavía. Cuando usted venga a Colombia, pues yo no sé si de pronto tendremos ganas de ir por allá, a una hora, más o menos hora y media, de aquí de Cali, hay un templo donde sacrifican y todavía, según ellos, están viviendo bajo la ley. Pregunta un hermano a uno de los que estaban allí, le dice, bueno, ¿y para qué queman los animales? Y si usted no ha leído la Biblia, sí, yo la leo. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿No ha leído que Dios se alimenta de humo? Así que, y sí, hay un texto, hay un versículo por ahí que dice que Dios se alimenta del humo de los sacrificios. Cambio. Pastor, pues ahora yo soy el sorprendido y le voy a encargar ese texto donde Dios se alimenta del humo de los sacrificios. Nunca había oído ni nunca había leído. Así como dijo usted ayer, ahora yo soy el sorprendido. Pastor, esto es un gran misterio. Mire, mi maestro de Biblia, el finado Pastor Efraín Valverde, una persona tremenda para las escrituras, dijo, ahí les voy una pregunta, muchachos, éramos puros pastores, ¿no? Viejos y jóvenes, dicen, Jesucristo es el sumo sacerdote que penetró los cielos, amén. Y a la vez es el sacrificio, hermanos, amén. Ahora explíqueme cómo puede ser el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y a la vez ser el mismo sacrificio. Y nos quedamos así con los ojos cuadrados. Pero lo cierto es que según el orden de Melquisedec, penetra en los cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y pastor, esto tiene que ver con cuando le dice a Tomás, mete tu mano en mi costado y pon tu dedo en mi llaga. Aquí, pastor, ¿cómo es posible que le diga que meta su mano si las heridas cicatrizan, no sé, a los 3, 4 días, la llaga? Pero Jesucristo se presenta ya con un cuerpo sin sangre, dice, ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Sí, pero sangre ya no tenía, ya la había derramado ya la había ofrecido como expiación, y las heridas las traía, y pastor, ¿no dice en el libro de Zacarías que cuando vuelva el Señor todavía traerá los agujeros en las manos? Lo Y le reconocerán. preguntarán, ¿y estas heridas? Ajá, ¿qué heridas son estas que traes en tus manos? Con ellas fui herido en casa de mis amigos, y allá harán llanto sobre él. No, pastor, el tema da para mucho. Es un tema terrible, ¿no? Pero maravilloso. Escucho su comentario y terminamos la tacita de café, nos quedan 10 minutos, leyendo la comparación de que está establecido los hombres que mueran una sola vez y cómo lo aplica a Cristo. Lo escucho, pastor. Cambio. Bueno, con respecto a la pregunta que hacía su maestro, yo diría que el Señor, estando en condición humana, se ofreció y murió, pero al resucitar, toma ese sacrificio, su obra, y va y la presenta en el santuario. Yo me le habría salido por ese lado. De hecho, está muy meditado, pero bueno. Versículo dice el 28. 27 y 28. 27 y 28, pastor. Sí. A ver, yo tengo aquí hasta el versículo 29. Vamos a leer
En la TLA 28 dice, el 27, todos nosotros morimos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. La NTV dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El pastor, yo lo veo aquí que hay dos verdades aquí. Una, que el hombre muere y ya no hay un estado intermedio de salvación, de redención, sino vendrá el juicio. Ese es. Pero así como el hombre muere una sola vez, Cristo sacrificó, murió una sola vez, pero para siempre. Es decir, no espere que haya otro sacrificio, no espere que Cristo venga a morir otra vez por ustedes, porque eso no va a suceder. Eso ya se dio, eso ya está completo, eso ya está consumado, eso ya está dicho. Agárrese, por decir de alguna manera coloquial, agarre lo que hay ahora, porque no habrá otra oportunidad. Cambio. Sí, aquí como que está diciendo, acepte al Señor. Es que es inevitable, pastor, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ya es la faceta irreversible, ¿no? Y lo aplica, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Como que cuando dice, nosotros morimos y nos queda el juicio. Ahora, es decir, morimos aquí en la carne, pastor, y después vamos a ir al juicio eterno, ¿no? Cuando los muertos resucitan y todo esto, el juicio eterno. Entonces Cristo también hace dos acciones, murió una vez para agotar los pecados, y la segunda acción será, dice que cuando venga la segunda vez, ya no va a ser para morir, sino para salvar. Llevar. Es la aplicación que le está dando. Muy bien. Pastor, se quedaron ahora callados todos los de sello. Voy a darles la última oportunidad, faltando 7 minutos. Veamos si en la sala algún hermano tiene alguna pregunta, o mínimo reportar sintonía. A ver, hermanos de sala, les cedemos el micrófono para que reporten sintonía o formulen alguna pregunta. Cambio. Vamos a ver si ahora se animan, pastor. Pastores, muy buenas tardes. Bendiciones para ustedes, Pastor Osvaldo, Pastor Gamaliel. Igualmente para todos los hermanos que están a la escucha, por acá reportándome desde Panamá, con una fuerte lluvia. Bendiciones, cambio. A ver, Pastor Osvaldo, saluda a nuestra hermana Anixa, coordinadora eficiente desde Panamá. Qué bonito está, se oye, cuando habla se oye el aguacero, pastor, y yo estoy aquí aquí estamos nosotros en el desierto. A ver, salude a la hermana y luego invite a otro que se anime. Cambio. Bueno, un gran saludo y abrazo fraternal para mi hermana en Panamá. Le agradecemos que tenga sus comentarios, su reporte, que nos esté allí colaborando, ayudando. Ha sido muy eficiente y vendrá una bendición de Dios. Por mi parte, un excelente y extraordinario esposo. Por ahora, es lo que estoy orando para mi hermana. Y a ver los demás que nos escuchan en Chile, Argentina, México, Estados Unidos, de diferentes lugares, nos emociona escucharlos. Así que adelante, mis hermanos. Veamos quién se anima, pastor. Tenemos
18 en sello. Entre tanto que suene, saludamos a Ricardo Ramírez, Antonio Muniz. Buenas tardes, hermanos. Yo también me estaba dando, nomás que quiso dejar el espacio para los demás hermanos. Pero creo que, bueno, reportando sintonías, interesante tema. Siempre que los escucho aprendo algo y se afirman más mis convicciones a las días. Gracias a Dios por sus vidas, que siempre les da eso que ver como nacer de estar aquí, compartiéndonos. Que Dios les bendiga, Carmen. Muchas gracias, hermana Rosy, también fiel seguidora de La Tacita de Café y de otros programas. Última oportunidad para alguien que quiera saludar en sala. Nos quedan 5 minutitos y ya hacemos el final comentario del programa. Adelante, hermanos. Cambio. Veamos si alguien más saluda, pastor, y luego le dejo el comentario para pasar al capítulo 10 del libro de Hebreos mañana, primero Dios. Bueno, parece que van a ser todos los que van a saludar. Bien, gracias por los saludos, hermanos de la sala de sello. Primero Dios, mañana la tacita de café seguirá. Pastor, hemos llegado al final del programa y mañana entraremos al capítulo 10, pero yo estoy muy emocionado porque estoy corrigiendo algunos detallitos de mi arcaica Reina Valera que no me resigno a meterla al baúl, la voy a seguir conservando, pero con la ayuda del pastor Osvaldo vamos a corregir ciertos planteamientos. Pastor, me tocó muchas veces al principio de mi ministerio hacer doctrina de frases de la Reina Valera y después me daba cuenta yo que solo la Reina Valera decía, ni siquiera decía lo que yo pensaba, pero pues yo hacía doctrina de ciertas frases, ¿no? Ahora hay que escudriñar lo que otros escritores vertieron. Le dejo el final comentario, pastor. Es un honor estar con usted en cabina. Cambio. Bueno, pues ha sido un gran placer poder compartir la palabra de Dios, recordar estas verdades que, si bien es cierto que la gente puede decir, yo no entiendo eso del tabernáculo terrenal, del tabernáculo celestial, del sacrificio, los sacrificios terrenales, y no entiendo eso, entienda, solo a través de Jesucristo hay salvación. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay nada. No es que seamos como una vez que me regañaron en un programa, es que ustedes son muy exclusivistas, si no es a través de Jesucristo, entonces ¿qué pasó con Buda, Mahoma y todos los santos? Todos están perdidos porque solo a través de Jesucristo. Y esto es lo que uno tiene que entender. El único que cumplió los requisitos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, Pastor Gamaliel, así, saludo cordial, abrazo fraternal y hasta la próxima, si Dios nos presta la vida. Amén, pastor. Ya aprendí la mímica y le voy a decir a mi esposa que yo también quiero que mi copa rebose con el café. Ya se me acabó el de Colombia, pastor. Me queda poquito del que me hizo con chile y que pues está muy bueno. Voy a tener que usar ese para que mi copa rebose mañana en la tacita de café. Un gran saludo, pastor. Estamos en contacto. Muchas gracias.